Buenos días, clase. Vamos a continuar con la sesión 4 de la competencia C4, tratamiento de la información escrita. En este tercer vídeo vamos a hablar de las plantillas de documentos. Lo primero es que podemos crear un documento a través de una plantilla que ya existe. Para eso iremos a Archivo, Nuevo, crear un documento nuevo. Pero en lugar de un documento en blanco vamos a usar un documento basado en una plantilla ya existente. Todas estas plantillas pues las ha hecho Microsoft o las ha hecho la comunidad de usuarios. No están en este ordenador, no están instaladas en local, sino que el programa sabe conectarse a un cierto base de datos para poderlas utilizar. Hay bastantes aquí que yo pueda ver, pero si yo uso estas búsquedas sugeridas, por ejemplo, tarjetas, tarda un poquito, porque tiene que hacer la consulta y tiene que descargarse la información, pues tengo un montón de tarjetas que corresponden a categorías diferentes, tarjetas de cumpleaños. Pues veo una tarjeta de cumpleaños. Clica una cosa que no tenía que clicar. Tarjetas de cumpleaños. Por ejemplo, si me gusta esta, le hago un clic. Aquí hay más información, una vista previa un poquito más grande. Y si yo quiero crear un documento basado en esta plantilla, pues le doy a crear y se me va a estar abriendo. Tarda un poquito porque hay que descargárselo. Lo he abierto y se me ha puesto detrás. Le está costando un poquito. Vamos a cerrarlo. Vamos a esperar a ver si finalmente se ha abierto. Entonces veo que tengo un documento que ya tiene una estructura, que ya tiene un texto, que ya tiene unos formatos. Entonces, si yo quisiera adaptar esto a mi uso, pues allí donde hay unas marcas, pues podría poner lo que es de mi interés. O sea que este plantilla pues es un documento que ya tiene una estructura, que ya me puede servir, pero que luego yo lo voy a usar simplemente como una base que voy a rellenarlo con mi información particular. Si yo le vuelvo a dar a la pestaña de archivo nuevo, ¿vale? También es cierto que aquí hay un buscador que podríamos buscar cualquier cosa. Contabilidad. Contabilidad. Tiene que conectarse. En este caso no hemos encontrado ningún resultado porque me sugiere plantillas de otros programas. Si hiciera un folleto, me surgen un montón de opciones. También me surgen opciones de plantillas para Publisher y PowerPoint, pero si yo me quiero centrar en el Word, pues cualquiera que a mí me sirva, por ejemplo estos carteles con estas etiquetas que se pueden recortar, pues yo lo puedo abrir. Aquí ya yo voy a cambiar la información que, que yo quiero dar, ¿no? En cada caso particular. Pero la idea es esta, que yo me baso en un documento que ya está elaborado y relleno con la información que es pertinente para mí. Otro aspecto relevante es el hecho de que yo puedo crear una plantilla. Voy a coger cualquier documento que yo elabore. Evidentemente, si es una plantilla, no es un documento con un gran contenido, si no simplemente es una estructura,
que me sea fácil luego de rellenar. Pero si yo genero una plantilla es porque esa estructura o similar la voy a necesitar muchas veces. Entonces me va bien tenerla disponible como plantilla para yo luego poder rellenarla. Por ejemplo, pues un formulario que puedo crear una tabla y ahí puedo poner varios formatos, varios contenidos. Entonces todo el trabajo que yo haga en la creación de la plantilla ya no lo voy a tener que repetir cuando yo use esa plantilla. ¿Cómo se genera una plantilla a partir de un documento? Pues vamos a la pestaña de archivo, guardar como, examinar. Y aquí vamos a buscar plantilla de Word. La plantilla de Word tiene la extensión DOTX. DOT porque es lo propio de la extensión, X porque es de esta versión más moderna de Word. Igual que el Doc y el Docs. Si vemos una plantilla en formato Word más antiguo, es un DOT solo, no está la X. Simplemente yo le selecciono y entonces pasa esto. Cuando yo selecciono que lo que estoy haciendo es un tipo plantilla de Word, automáticamente se me abre una cierta localización en el ordenador, que es la carpeta plantillas personalizadas de Office. ¿Dónde está esto? Esto está aquí, en mis documentos. O sea que si yo quisiera recuperar esas plantillas personalizadas de Office, está en mis documentos, en la carpeta plantillas personalizadas de Office de mis documentos. Dentro de esta plantilla, pues yo puedo escribir, pues, mi primera plantilla. O mejor cualquier otro nombre que haga referencia al documento, al uso que se le vaya a dar. Si yo guardo, pues ahora estoy manejando aquí una plantilla. Si yo ahora quiero usar la plantilla, voy a nuevo documento de la pestaña de archivo, veo las plantillas estas que siempre veo el documento en blanco y veo que aquí pone destacada, veo que aquí pone personal y si clico en personal es cuando me aparecen todas las plantillas que están en esa carpeta que antes hemos visto. Si yo clico aquí, se me abre un documento, pero ese documento ya no es un documento en blanco. Esto no es una plantilla. Antes estábamos trabajando en la plantilla. En la plantilla vemos que es un documento que se llama mi primera plantilla.dot.x. Lo que acabamos de abrir es un documento que no está guardado, no tiene extensión, no tiene ruta, no tiene localización, no tiene nombre, es un documento 3, porque por el orden que llevamos ya llevamos 3 documentos creados, pero esto no está guardado y es un documento de Word, no es una plantilla. Entonces cuando yo le doy archivo guardar como, pues se me va a guardar como un documento de Word, en este caso Docs, la extensión Docs. Y esta es la manera de crear plantillas, de usar una plantilla que he creado y también de usar plantillas que ya están creadas a través de esa pantalla de la opción nuevo, que incluye un buscador con muchísimas más plantillas. Incluso me puede derivar a plantillas sobre un cierto tema en otros programas.